Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en Versiones Públicas. Hace unos cuantos días, el mundo, Latinoamérica, vivió una segunda pérdida muy importante de otro latinoamericano universal. Después del fallecimiento del Papa Francisco, del obispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, nos conmocionamos con la noticia del fallecimiento de José Mújica, Pepe Mújica, líder, expresidente de Uruguay y una de las figuras más universales que ha dado la política uruguaya en los últimos años. Es tan importante y tan fuerte el legado de Pepe Mújica que hoy decidimos tener esta charla vía remota, vía Zoom, con el coautor de una de las más importantes biografías para conocer la trayectoria, el pensamiento, el legado de este presidente y político excepcional. Estamos aquí con Ernesto Tulbovic, coautor junto con Andrés Daza de el libro Mújica, una oveja negra al poder, un libro, una biografía que se editó originalmente en 2015. Ernesto, muchísimas gracias. Estás conectado desde el Uruguay, desde Montevideo, ¿verdad? Buenas noches, un gusto, sí. Aquí estamos en Montevideo, concretamente en el barrio Parque Rodó, Ah, qué bien. próximo a la Rambla de Montevideo, frente a un parque público, y agradecido y con gusto para conversar el tiempo que ustedes estimen conveniente acerca de esta dura pérdida, que no por prevista deja de ser dura, impactante, removedora, triste, pero con el orgullo, con la alegría, con la satisfacción que he tenido como periodista junto con mi amigo, mi coautor Andrés Danza, de haber tenido el privilegio de haber podido compartir muchos años de relacionamiento profesional con el expresidente José Mújica, al cual hace 8 días físicamente nos dejó. Así es, Ernesto. ¿Cómo fue escribir esta biografía de don Pepe? Porque además él era muy reacio, digamos, a contar historias desde la primera persona. Es decir, no le gustaba mucho ser él el centro de la atención, aunque inevitablemente se volvía él el centro de la atención por su capacidad comunicacional, por la manera en que se expresaba, etcétera. ¿Cómo fue el inicio de esta idea y él aceptó, me imagino? Bueno, junto con Andrés, nosotros como periodistas del semanario Búsqueda, del cual Andrés sigue trabajando allí, un semanario político, económico muy influyente en la sociedad uruguaya. Yo trabajaba ahí, yo trabajé del año 98 al 2015. En Ah, 2015, paréntesis, y lo vemos después, si les interesa, pasé a trabajar, dejé el periodismo y pasé a trabajar como asesor en comunicaciones del entonces intendente, gobernador, sería para ustedes, sí. del departamento de Canelones, que es el que rodea Montevideo, Yamandu Orsi. Trabajé 10 años con él y sigo trabajando con él en la presidencia de la República. En el caso del libro, Andrés era un periodista asignado al Senado de la República, que es bastante más chico que el Senado de ustedes. Sí, Acá el Senado, los diputados son 99 y los senadores son 30 más la vicepresidenta, o sea, 31. así es. Creo que ustedes tienen como 400 senadores, ¿no? Nosotros tenemos 128 senadores y 500 Perdón, diputados. y 500 diputados, exacto. Sí, entonces, en ese vínculo, y yo cubría como periodista, yo cubría a la izquierda, el Frente Amplio y todos los partidos que lo componen, partidos, movimientos, sectores. Así es. Y en ese marco nos fuimos relacionando con Pepe, y hablando mucho. En caso de Búsqueda éramos un semanario,
teníamos más tiempo eh, para elaborar, para hacer cosas más a largo plazo, para destinar mucho tiempo a tomar algún café, algún mate, algún vino, que a veces la mecánica cotidiana de un medio que sale todos los días no lo permite. Exacto. Entonces, bueno, fuimos trabando esa relación con mucho respeto, pero con un hombre político, con naturaleza, un hombre que no podía beber sin la adrenalina de la política, que no paraba, literalmente no paraba, eh, y que dedicaba todo a la construcción política. Y en ese marco fue que nos relacionamos. Si yo les cuento que en esos 17 años que yo trabajé en búsqueda, Andrés lo siguió haciendo todos estos años. Y yo alguna vez iba a verlo, llamaba, hablaba también. Pero Andrés lo siguió haciendo todo este tiempo. Si sumamos, si tenemos en cuenta que cada año tiene 52 semanas, Sí. y yo estuve 17 años trabajando en búsqueda, Más de 600 semanas. Exacto. Todas las semanas hablé con él. ¿Cómo era él como legislador? Tengo entendido que sorprendía el involucramiento que él tenía en los temas legislativos, que es algo a veces muy excepcional. Muchas veces Él estaba en los temas de ganadería. Sí, él estaba en los temas de muchas cosas de agricultura, ganadería, pero ya era un líder político de peso propio, específico, más allá del tema de los debates parlamentarios. Ya estaba constituido en uno de los referentes de la izquierda, porque ¿qué sucede, Jerónimo? Con la muerte de Mujica es un punto y aparte para los liderazgos de la izquierda uruguaya. Sí. ¿Por qué? Porque, si no me equivoco, el 31 de julio del 2004 falleció Líber Sereni, presidente del Frente Amplio, su primer fundador, primer presidente del Frente Amplio, candidato a la presidencia en 89. Digamos, el que en ese momento era líder indiscutido del Frente Amplio. En el año 2020, en diciembre, muere Tabaré Vázquez, expresidente de la República 2 veces. Luego muere Astori, vicepresidente de la República y ministro de Economía 2 veces del Frente Amplio. Y ahora muere Mujica. Es decir, ya no hay padres, para decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Los grandes referentes se han muerto, han dado todo lo que tenían para dar, y ahora hay nuevos liderazgos, en que ellos, en primer lugar, el del presidente de la República, Yamandu Orsi. Allí también ubico, que tiene un rol muy destacado, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Sí. El intendente electo de Montevideo, Mario Vergara, el intendente electo de Canelones, un hombre del riñón de Orsi, Francisco Leniani, es decir, y bueno, y otros tantos dirigentes, ¿no? Que están en la brega por la conducción o por construir desde los gobiernos departamentales un nuevo tipo de liderazgos en este siglo XXI. Pero tú me preguntabas, el Mujica legislador era un hombre de diálogo, de ir a las fuentes, de recorrer mucho el país, de tratar de ir al encuentro y a la búsqueda de lugares donde la izquierda tenía, porque esta izquierda en sus orígenes es una izquierda urbana que hunde sus raíces, una izquierda marxista tradicional, Partido Socialista, Partido Comunista, pero que crece también con escisiones de los partidos tradicionales, Blanco y Colorado de acá, más con, digamos, gente que tuvo raíces anarquistas, libertarias, para decirlo de alguna manera. Así es. Y entonces Mujica, que es un hombre que rompe estereotipos en la izquierda, que rompe con esa izquierda urbana, intelectual, que no va solo al encuentro de los convencidos, sino que a la búsqueda de los que nunca se les habló, de los que nunca fueron escuchados, de los pequeños productores, de la gente que tiene las pequeñas producciones agropecuarias, de los tamberos,
de los que en muchos lados se encontraba con soldados rasos del ejército, es decir, gente, hasta de repente diálogos no públicos con oficiales de distintas fuerzas armadas, de las distintas partes que componen la Fuerza Armada, Ejército, Fuerza Aérea Armada en Uruguay. Es decir, romper estereotipos y acercarse al que piensa distinto. Porque naturalmente, si uno siempre habla con los que están convencidos, si uno tiene voto, habla con esos 10, van a seguir siendo 10, ¿no? Claro. Pero aquí llama Entonces, mucho la atención, Ernesto, que me acuerdo precisamente cuando en México, la izquierda mexicana, empezamos a conocer a Pepe Mujica, mucho antes de que fuera presidente, sí había un sector, digamos, que le criticaba a Pepe Mujica justamente lo que lo volvió un gran personaje, el hecho de que no fuera sectario, de que no fuera doctrinalmente puro, de que tuviera esa capacidad de trascender el discurso marxista y, por supuesto, de trascender el discurso guerrillero, que fue el que lo marcó en sus inicios. ¿Era un acto consciente de Pepe Mujica o fue un proceso? totalmente. Sí, pero, a ver, yo creo que un acto consciente, pero en marco de un proceso, porque pasaron cosas en el mundo, ¿no? Claro. Digamos, después del 89 algunas cosas pasaron, ¿no? Claro. Algunos verdades reveladas se transformaron en auténticas, la vida demostró que fueron auténticas mentiras. O que fueron grandes frustraciones personales, individuales Así es. y colectivas. Entonces, creo que un dirigente político tiene la obligación moral de entender la sociedad que está viviendo, de no anclarse. Hoy seguramente, hoy seguramente muchos libros habría que ayornar sus páginas. Ahora hay que entenderlos en sus tiempos históricos, eso es correcto. Cuándo se escribieron, en qué momento del mundo. Así es. Pero la velocidad hoy de las transformaciones revolucionarias, es decir, que son revolucionarias en tantos cambios radicales de la tecnología, de la comunicación, etcétera, etcétera, hacen inviable mantener como una piedra siempre lo mismo, más allá que las grandes orientaciones, ¿no? Obviamente, que es el combate a la desigualdad, hacer sociedades más justas, borrar la indigencia, etcétera, etcétera, tener claro que los pobres son los que sufren más la delincuencia muchas veces, que cuando los aparatos partidarios del gobierno, la corrupción la termina pagando la gente de a pie, etcétera, etcétera, etcétera. Uno tiene la obligación de estar ayornado, ser estudioso. Y Pepe era un hombre de lectura meticulosa, permanente hasta sus últimos días, que buscaba estar actualizado, que buscaba, te mandaba a hablar con uno, con otro, fíjate esto, lee lo otro. ¿Tá? Yo estuve hace 15, hace un mes, no menos de un mes, hace 3 semanas estuve con él por última vez. Wow. Con Andrés. Ya enfermo. Él estaba muy enfermo, me imagino. Sí, ya era piel y hueso, y en un momento se iba la conversación, pero fue para mí un privilegio gigantesco, ¿no? Haber podido compartir esos últimos momentos con él. Y siempre hablaba recordamos los viajes, pero también recordaba, te mandaba, lee tal cosa, mirá tal cosa que salió, atendeme a esto. Siempre estaba, de alguna manera, buscando que con quien hablara estuviera al tanto de las últimas novedades en el desarrollo científico, lo científico vinculado a la mejora de la producción y la productividad, con el nuevo presidente que lo iba a ver. Sí. Que fue también, creo que 2 semanas antes que muriera, no, menos, una semana antes que muriera, estuvo en la casa de él, con él, y cuando lo fue a visitar, le dijo, se despertó, estaba durmiendo, le dijo, tenés que estar laburando, ¿qué haces acá? ¿Qué me viniste a ver? ¿Ah? Ahora, él era un autodidacta, ¿no? Es decir, esa era también otra de las grandes cualidades. No estaba él en ningún canon, ya sea como economista, como politólogo, como sociólogo.
No, no, eh, no renegaba la formación sistemática y él en su momento se enojaba mucho con los escribanos, con los abogados, y reivindicaba mucho a los veterinarios, a Ah, los ok. ingenieros agrónomos, a los hombres de ciencias, etcétera, etcétera. ¿Tá? E incluso él fue crítico de la Universidad de la República de Ludelar, Sí. que tiene un elenco de docentes, buena parte, bueno, o mucha parte del elenco docente universitario, los rectores, muchos de ellos abrevan ideológicamente la izquierda, pero justamente chocaba, Mujica se enojaba porque era una universidad prácticamente montevideana o metropolitana. Recuerden ustedes que nosotros somos un país, como nos enseñaron de niños, somos una penillanura suavemente ondulada, limitada por Argentina y Brasil. Cuando yo iba a la escuela pública, yo tengo 57 años, cuando yo iba a la escuela pública, nuestra era Argentina creo que era 15 veces más grande que nosotros y Brasil 50. Cuando yo iba a la escuela, Argentina, me acuerdo, me enseñaban, en el año 78 tenía 25 millones de personas y Brasil 120, 130. Nosotros seguimos siendo 3.400.000, 3.500.000, como cuando yo iba a la escuela, en ese mismo año, Sí, y Argentina son 48 millones y Brasil son 220. así es. Duplicaron. Exacto. Y nosotros somos los mismos. Y si no fuera por la inmigración colombiana, perdón, cubana, dominicana, etcétera, etcétera, seríamos menos todavía. Así es. A pesar de que no es- sí, a pesar de que la brecha entre nacimiento y funciones cada vez se agranda más. Y aún siendo él crítico de esta universidad, lo que yo leí... Espera, justo me termino la idea sobre Ah, eso. perdón, perdón. Si bien fue crítico, esa crítica hay quienes sostienen que sacó de la modorra a la universidad. Y además Mujica impulsó la creación, uno de los grandes logros, de la Universidad Tecnológica, que no era su Exacto. plan original, la UTEC. Y entonces hoy tenemos en 16 o 17 de los 19 departamentos del país la presencia universitaria pública, lo cual es un gran logro de su influencia, de su impulso, de su apoyo, para lo cual también contó con la alianza implícita con muchos intendentes, o sea, gobernadores para ustedes, Sí. del interior del país, blancos casi todos ellos, del Partido Nacional, Ok. con el cual quizás Puzuric mantuvo un buen vínculo. Este proyecto educativo era ¿Sí? parte también de su manera de romper con un esquema, es decir, de que la educación no podía ser para privilegiados, sino que tenía que ser lo Exacto. más accesible, ¿no? Y hay un porcentaje, yo no tengo el porcentaje, pero los números que uno después ve en esos años de egresados, o en estos hace pocos años, de egresados universitarios, de primera generación de universitarios, es realmente impresionante. Es decir, democratizó efectivamente el acceso a la universidad. Exactamente, que era también algo en donde Uruguay estaba muy rezagado, un poco Exactamente. como Chile, o sea, es decir, la educación en Chile desde Pinochet Acá es se volvió... pública, ¿eh? Pero acá es pública la universidad, acá no hay que pagar. Ah, siempre fue pública, siempre ha sido pública. ¿Sí? ¿Sí? Hay universidades privadas, pero, y es más, y los egresados de la universidad después tienen que pagar como profesionales un fondo solidario para que contribuir con una universidad pública que lo formó y les dio el título, contribuir para que nueva gente del interior, etcétera, etcétera, que viene a estudiar a los centros universitarios públicos, puedan formarse. Y hay una cosa que se llama fondo solidario, que tienen que poner para eso. Exacto. Otro asunto que llamó mucho la atención durante su gobierno como presidente de Uruguay fue esta política de Mújica de vivienda, una política de vivienda que fue muy imaginativa, El plan digamos. Juntos. El plan El plan Juntos. Juntos. Exactamente. Platícanos un Ese poco. plan, ese plan que tuvo
hubo una instrumentación donde el Ejército Nacional jugó su papel, ex profesores universitarios, empresas, en fin, tenía como unos soportes económicos un porcentaje altísimo de su sueldo que Mujica donaba, de su propio sueldo. Wow, así es. Eh, y dio, yo no tengo los números aquí, pero contribuyó con soluciones de apuro y hizo algunos barrios. No tengo medido los números, no tengo ahora las cifras, pero sobre todo a mujeres solas con hijos, que era un poco la prioridad, ¿no? Y gente Ah, anciana. Fue parte de ese plan, y en eso que Pepe era todo corazón, tiburón, y bueno, y se enojaba y quería que las cosas salieran más rápido. Y el Estado a veces, por la trama burocrática, es su propio enemigo de que las cosas se concreten con efectividad en los tiempos que quienes los más necesitados las tienen, ¿no? sí. Y ese plan Juntos marcó una nueva política de vivienda para Uruguay. Bueno, ese plan se sigue con distintas administraciones de gobierno. El gobierno del Partido Nacional, la coalición republicana, que tiene como epicentro el Partido Nacional, lo mantuvo, ¿verdad? Lo Así es. mantuvo. Y eso hay continuidad. Creo que es bueno recordar que Uruguay tiene el sistema de partido político más viejo del mundo. Sí. 1836. Partido Colorado, Partido Nacional. Partido Comunista, Partido Socialista en 1910, Partido Comunista en 1920, si mal no recuerdo, Frente Amplio en 1971. Sí. Y acá todo se habla, aquí en general es el sistema, afortunadamente, hay un sistema de partido fuerte que encuadra las discusiones de poder, las discusiones públicas, y son los partidos, y la historia ha demostrado que algunos outsiders o algunos elementos, ahora hay uno que tiene 2 diputados, se llama Identidad Soberana, pero en general partidos antipolítica, antisistema, no han tenido cabida en el electorado uruguayo. A diferencia de lo que está sucediendo ahorita en Argentina o lo que sucedió en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Sí, cada país, por eso más allá de características globales, de tipos de liderazgo, Uruguay tiene este sistema donde, afortunadamente, sin idealizar, pero es así, más allá que los números muestran que a veces los ciudadanos están enojados con los políticos, etcétera, etcétera, que aquí muchas veces los políticos, el sistema a veces trata de resolver internamente sus temas, muchas veces en el sistema político los dirigentes hablan entre sí, pueden llegar a avisar de sus cuestionamientos públicos. En fin, acá hay teléfono rojo permanentemente, acá como decimos hay mucho asado, Ajá. mucho café, donde se pueden llegar a buscar puntos de acuerdo, ¿no? Exacto. Y por eso viene a cuento la famosa frase de Mujica, digo que no es, Mujica puso negro sobre blanco algunas claves, algunos elementos, algunas frases que usualmente van a ilustrar remeras y libros de todo el mundo. Decía, esta no es Mujica, pero la utilizaba, yo no sé quién fue el autor, pero creo que uno lo puede dar un uso cotidiano. No le pidas a otro lo que sabes que no te puede dar. Sí. No le hagas pasar a otro pidiéndole algo que sabes que no te puede dar. Entonces, Mujica, y buena parte de eso, y lo contamos con Andrés en una oveja negra al poder, que lo sacamos, la primera presentación la hicimos en Buenos Aires, Salón Martín Fierro, en la Feria del Libro de Buenos Aires, ante 1.300 personas. Y ese libro que publicamos el 3 de mayo, se empezó a vender en Buenos Aires, y a la semana aquí en Montevideo, sale a la venta mañana de nuevo en Montevideo con un capítulo más, donde damos cuenta de algunas
frases, algunos conceptos, algunas ideas que tira más Mujica, y donde contamos un poco nuestros viajes, en el que incluye el viaje que tuvimos en México. Me acuerdo que estuvimos en la Biblioteca Nacional Sí. y estuvimos en Tijuana, en un estadio ante 20.000 personas. ¿Es un agregado al Eh, libro? ¿Es un capítulo o es Me he un...? agregado el libro, sí, sí, es un capítulo más, Sí. y te cuento que este libro, Una oveja negra al poder, aquí tengo si lo entendés el caso, se la mostramos a los amigos televidentes que tienen el gusto de dedicarnos parte de su tiempo para ver esta conversación. Ese libro se está imprimiendo ya en México y va a salir en México. Ah, qué bien. O sea, hay una reedición de La Oveja De Una Negra. oveja negra al poder, Confesiones Intimadas de Pepe Mujica, que mañana sale a la venta en Montevideo, que va a salir en estos días en Argentina, Colombia, Chile, España y México. Ah, pues es que esta es la nota. En los próximos días vamos a tener esta edición. Y ahorita nos vamos a ir un corte, Ernesto, y dejamos ahorita el corte para regresar y tener pues esta primicia que se reedita el libro La Oveja Negra, Mujica, una oveja negra al poder, con el agregado de su presencia, su estancia en México y sus frases o sus aforismos, ¿no? Exactamente, así que en Monterrey, en el DF, Guadalajara. en Guadalajara, en Guanajuato, en Veracruz, allí estará el libro. Genial. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos hablando con uno de los biógrafos de don Pepe Mujica, que además muchos años de conocerlo, y nos anunció Ernesto Tulbovic antes de irnos al corte que en los próximos días ya va a estar la reedición o la segunda edición de la biografía Mujica, una oveja negra al poder, con el agregado de las frases o los aforismos más citados de Pepe Mujica y el relato de su estancia en México, en especial en Tijuana. ¿Qué pensaba de México Pepe Mujica, Ernesto? Mira, yo creo que Mujica, presidente, a ver si recordamos eso, creo que le pidió disculpas a Peña Nieto, ¿no? Sí, Porque dijo algo así como de Estado fallido, ¿no? sí, fue muy duro en un diagnóstico con México, pero que además, te soy sincero, muchos de los que estábamos en la oposición celebramos ese dicho de Pepe Mujica, ¿no? Mm. Creo que hay una película, ¿no? Hay una de Netflix en base a una frase, creo que es de Vargas Llosa, ¿no? La La de. dictadura perfecta. Exacto. La dictadura perfecta. Durante muchos años se creyó que el régimen de partido único, disfrazado de democracia multipartidista, era la dictadura perfecta. Así lo caracterizó Vargas Llosa, ¿no? Pero no sé si don Pepe podía captar la enorme complejidad de la naturaleza mexicana, ¿no? No, yo creo que sí es un conocedor de América Latina, Pepe, y de los intrínculos del poder, y uno, por obligación también y por interés, estar informado lo que pasó creo que de la primera elección de Cuauhtémoc, y creo por lo menos dos de Andrés López Obrador, ¿no? Así es, bueno, Cuauhtémoc Cárdenas tuvo 3 campañas presidenciales, poco lo que sucedió también con Lula, son como paralelos en el tiempo, y luego López Obrador también tuvo 3 campañas electorales y en la tercera es cuando gana la elección en 2018. Sí, sí, sí. No, no, recuerdo por las acusaciones de fraude que hubo cuando le robaron la elección y todo eso. Exactamente. Por eso, y creo que él
A ver, sí, no debes, y no es sencillo la comprensión de los bordes, de las características, las peculiaridades de México, entenderlo. Sería un atrevido si dijera que lo entiendo a cabalidad, o que Mujica de repente lo tenía a cabalidad, pero sí tenía aproximaciones y como gente con la que hablaba de la izquierda latinoamericana podía de alguna manera hacerse una composición del lugar. Y recuerdo, fue realmente una locura, me acuerdo, tanto en Tijuana como en el DF. Incluso recuerdo la conferencia de prensa con actividades que realmente desbordantes, ¿no? Salvo en Japón, verán la tapa del libro en japonés, Sí. que todo fue de un orden un orden obviamente por algo somos latinoamericanos y los japoneses obviamente son japoneses. El orden que ponían los japoneses es un orden que jamás vamos a ver, ¿no? Jamás vamos a ver Así es. en Latinoamérica algo como eso, ¿no? Pero bueno, por eso yo digo, me pongo a pensar y fue una experiencia, me siento un afortunado de la vida. Fíjate que la noche de noviembre del 2009, cuando Mujica es electo presidente, Sí. estaba en una habitación del sexto piso, 601 creo que era, en el Hotel NH Columbia frente a la Rambla de Montevideo. Sí. En esa habitación estaba Lucía Tupalaki, su pareja, Sí. María, la secretaria de Pepe durante muchos años, y un servidor, yo. Solo estas 4 personas. Exacto. Y me pongo a pensar y realmente no, digo, caramba, eh, hay gente que dice no hay suerte, bueno, la verdad, yo trabajé y trabajo mucho por lo que me gusta y quiero cada día ganarme a mí mismo y tener objetivos permanentemente Sí. para obtener lo que, lo que busco, eh, lo que quiero, sin pisarle la cabeza a nadie, sin, este, digamos, abusarme de nada. Lo mismo trato de hacer acá, en mi función pública, que le vaya bien al gobierno, al país y a mi presidente, llamando Borsi. Pero en el caso de como periodista, siempre también buscando la información y trabajando con un hombre como Mujica que tenía muy claro cómo era esto de la relación con el periodismo, que no está exento de conflictos. Exacto. Y no y tuvimos lío, tuvimos enojo y dejamos de hablarnos por los días. Y, y el teléfono se colgaba fuerte y a veces yo venía en el momento con auto con un amigo y él dijo, nos peleamos y dijo, no, yo no dije eso, que sí, que no sé cuánto, y me calenté y rompí el cinturón del auto en el que iba. ¿Ah? Era muy Entonces, pasional, ¿no? sí, pero te voy a decir una cosa, ¿te imaginas un presidente de la República, Dios no quiera que un día te quedes sin trabajo, Sí. si estás en... que te llame a tu casa al celular o un ministro, un senador, para saber si te pasó algo a vos? ¿Te lo Eso, imaginas? eso era Pepe. A mí me llamó Wow. en el año 2008 en búsqueda, donde trabajábamos, hay una revista que se llama Galería, basado mucho en la publicidad multinacionales, de belleza, etc. Crisis europea, las multinacionales ajustan y reducen su presupuesto en pauta publicitaria. Sí. En mi trabajo echan gente. Él se entera, me llama a mí. ¿Ah? ¿Te pasó algo a vos? Bueno, a mí no, pero otros compañeros. ¿A vos te pasó algo? No. Chau. Así. Ajá. Quería saber Sí. tu situación ¿Querés saber? económica. ¿Personal? Sí, personal, si yo había quedado afuera o no. Ese detalle es un detalle que se hace con los amigos, es decir, no con la relación político y periodista. Entonces, Bueno, él, tenía. él Sí, rompía esa frontera. rompía esa frontera, pero él era un gran jugador,
un gran jugador. No voy a descubrir su talento, su capacidad. Un gran jugador capaz de entender el vínculo con los medios y que el vínculo con los medios se construye a partir de la relación personal que se establece con los periodistas. Entonces era un seductor también. Digamos, ¿no? Un gran seductor. Sí, un gran seductor, sin duda. Yo quería algo que él tenía y él a su vez le servía el medio donde yo trabajaba porque le llegaba le llega al establishment político, económico y también en información, en las noticias. ¿Qué periodista, pregunto, qué periodista no quiere tener una relación directa con un presidente de la República, de cualquier país del mundo? Así es, así es. Así es. Ahora, a mí me sorprende mucho la fuerza comunicacional de Pepe Mujica, es decir, su gran capacidad de comunicar, de cosas muy complejas, expresarlas de manera muy sencilla, muy llana, muy al estilo uruguayo, y además un entendimiento del mundo tecnológico y de las redes sin él usar redes, sin estar él enganchado o sea, sin él ser consumidor de las redes. ¿Por qué logró eso? Porque había gente ávida, hay ciudadanos en Uruguay, en el mundo, ávidos de escuchar ese tipo de cosas. Exacto. Hay una oferta que es el pensamiento, el desarrollo político, emocional, intelectual, de afecto, de amor de Pepe. Y hay una demanda de sectores de la humanidad carentes de eso que precisan a alguien que los diga. Y machean. Así es. Como me preguntaban, ¿por qué tantos jóvenes en el velorio de Pepe Mujica? ¿Por qué tantos jóvenes? Y porque nadie le habla a los jóvenes. Así y hablar hoy del amor, hablar del tiempo que le dedicamos a nuestros seres queridos, hablar, si me permiten, y esto, increíblemente, la semana pasada, en el velorio, yo caminé los 12 kilómetros por Montevideo atrás del féretro. Sí. Y después estuve casi todo el tiempo mientras estaba el cuerpo en el Palacio Legislativo. Me emocioné, me ahogué, lloré, me abracé con mucha gente. La vida, en esto no soy ni más ni menos que nadie. Yo soy hijo de un militante político y de mi mamá y mi papá. Sí. Elías Tulubowicz y Rosa Dembowicz. Soy lituano-polaco, tengo ciudadanía lituana. Wow. Mi padre fue preso político en la dictadura uruguaya. Estuvo preso 5 años, 3 meses y 6 días. Sí. Desde que yo estaba terminando segundo de primaria hasta que iba a empezar segundo de secundaria. Como niño, que teníamos visita directa con los presos, yo pasaba información que me pasaba mi madre. Uno dirá, no es lo ideal o lo recomendable que un niño tenga eso o haga eso. Claro. Pero uno lo elige a veces en la vida y las posibilidades de elegir son pocas. Uno, con lo que puede, hace lo que puede, como hacía mi mamá, que nos tuvo a mis hermanos Marcelo y Sergio, vivía con mis abuelos maternos, Berta y Salomón, y mi papá, que repito fue militante comunista, y mi mamá también, Rosa, me decía mucho que el objetivo, ellos peleaban, militaban, porque su objetivo era que el ser humano fuera feliz, para la felicidad de la gente. Y estos días, después que se fue Pepe, ¿sí? Recordé que Pepe decía exactamente lo mismo. Ser feliz, la felicidad, ¿en qué estriba la felicidad? Y entonces se me mezclaron como si tuviera dos corazones que se juntaron. Exacto. Y realmente es como, no sé, digamos, triste y lindo a la vez. Emociona, conmueve y me ata también
con aspectos, con pedazos, con retazos de mi vida, donde fíjate, se me une la personalidad de mi padre con la del Pepe. Eso es justo lo que te iba a comentar, que era una especie de segunda figura paterna. Y yo lo quise mucho al viejo, y yo lo escribí en un Twitter, yo escribí, con permiso me voy a fijar en mi tweet, yo escribí, dije, algo tengo que decir porque hay algunas frases que para mí son emblemáticas. Una es que en la vida no hay alternativa, hay que ser agradecido. Es de buena gente ser agradecido. Sí. Y entonces yo escribí, ya les digo, fue el primero que le conté que dejaba el periodismo y me iba a trabajar a Canelones con Yamandú. Me dio para adelante, o sea, me apoyó. Sí. Marcó buena parte de mi vida, la de mis hijos Federico y Emiliano. A Lucía y al EVP, abrazos y solo abrazos. Gracias, Pepe, me hiciste crecer y confiar en mí. Eso es una idea muy, o sea, yo lo conocí, lo entrevisté una vez y me llamó mucho la atención esa capacidad tan paternal que tenía Pepe Mujica. A pesar de no tener hijos. Exacto, o a lo mejor por eso. O por eso. Exacto, o sea, sin ser padre biológico, digamos, tenía una gran capacidad de paternal, de aconsejar. Y quizá Exacto. ahí puede estar, eso sería interesante, Ernesto, analizarlo contigo, la enorme conexión que tenía Pepe Mujica con las nuevas generaciones o con los jóvenes, que son en muchos sentidos generaciones de padres ausentes. Bueno, y todos lo vivimos. Me parece que yo tomo la posta. Incluso yo como padre también tengo que ser autocrítico y duro conmigo. Sí. Si a veces el disfrute y la pasión por mi trabajo me llevó a cometer errores de quitarle tiempo de atención a mis hijos. Así es. Y en este mundo, para decir, uno puede decir seguramente, no sé, ¿tú tienes hijos? No. No, tampoco. Está bien, tampoco. Pero bueno, muchos compañeros tienen hijos. Y cuando vas con alguien, seguramente vas a una panadería, a una carnicería, a un lugar. Seguramente tú estás haciendo lo que te gusta, me imagino. Claro. Esto que estás haciendo te gusta. Claro, es y tu además pasión. los periodistas tendemos a dejar abandonados a nuestros hijos. Precisamente por eso decidí no tener hijos. Bueno, entonces, pero cuando vas con un amigo, con el hijo de un amigo, y vas a comprar una tienda, seguramente el que te corta acá, el que te está en la carnicería dándote porotos, frijoles, digo, Sí. carne, no creo que le guste mucho lo que está haciendo en general, ¿no? No, exacto, es un trabajo mecánico. Y vos estás haciendo lo que te gusta. Mirá las diferencias. Así es. Los dos estamos haciendo cosas que nos gustan y que nos apasionan. Así es. Y si Y le donde agregas nos la cuesta política, que es absolutamente, es tan absorbente como el periodismo, el potenciar, o sea, la capacidad de tener vínculos paternales es mucho más fuerte en la política. Por eso creo que Pepe Mujica tenía esta parte muy paternal, sobre todo con el actual presidente, ¿no? Con Yamandú, él tiene una frase, Mujica, realmente algunos postulados que él se propuso los cumplió. ¿Qué dijo él? Buen dirigente es aquel que deja una barra preparada que lo supere con creces. Sí. Barra es un equipo. Y bueno, lo cumplió. Vaya si lo cumplió. Es decir, sí hubo relevo República, generacional. un relevo generacional. ¿No? A ver, Andrés Manuel López Obrador tenía a Claudia ahí. Así es. Está Claudia, está la alcaldesa del DF. Así es. Y habrá otros tantos y tantas. Por cierto, Ernesto, no sé si sepas que la presidenta mexicana también tiene origen lituano. ¿Me enteré? Sí, o sea. Sí, ojalá tenga la oportunidad.
Y la vicecanciller de aquí también, ojalá tenga la oportunidad de conocerla. Me apabulló leer su currículum y realmente veo el trabajo que hacen en redes y las mañaneras y todo eso es realmente impresionante y veo el estilo de liderazgo que tiene Claudia, realmente es increíble, increíble, increíble. Claudia y Pepe Mújica se entendieron muy bien, ¿ah? Ahora, Ujú. te quería yo preguntar eso, ¿qué pensaba o cómo reaccionaba Pepe Mújica del papel de la mujer en la política? Estaba en pareja y casado con una militante, Así a todo es. terreno. Lucía, que en el último tiempo estuvo todo el tiempo al lado de Pepe, pero Lucía era Lucía. Lucía tenía valor específico por ella misma. Autónoma. Lucía agarró sí, Lucía agarró la vicepresidencia de la República en un momento complicado para la izquierda, después que renunció el ex vicepresidente Sendik, que fue un golpe duro, muy duro para el Frente Amplio, y todo el sistema político es conteste. Cuando digo todo, estoy hablando básicamente del oficialismo, ni que tal vez, pero la oposición es reconocer las dotes de articuladora, negociadora de Lucía, de trabajadora, de mujer de palabra, de acción, de compromiso, y realmente yo hablo con legisladores de todos los partidos y no hay uno que me diga nada malo ni nada cuestionable de Lucía como vicepresidenta de la República. Después es una mujer de convicciones firmes, eh, de pelea política, convencida de sus ideales y que estoy seguro que va a volver a militar y a ser una militante de fierro, como se dice acá. ¿Cómo era la relación entre ellos? ¿Era muy horizontal o Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. era Yo como... en el libro era, pusimos, me acuerdo, presenciamos alguna discusión entre ellos dos, de política, ¿no? Sí. Este, pero eran muy compañeros, pero Pepe también muy, muy bandido con el tema del cigarro, fumaba a escondida, ¿no? Ah, ¿no Le lo echaba dejaba la culpa a fumar, otro. Lucía? No, 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 y él tenía escondidos cigarros por ahí, y a los interlocutores con los que le decía, pasame un cigarro. Y decía cualquier cosa, llegaba a la casa con uno y dice, no, no, estos son estos que fuman al lado mío y me dejan este olor. Parece como cuento de niños, ¿no? Así es. Hay una parte Como cuento de también niños. que eso te quería yo preguntar, Ernesto. Pepe Mújica era un niño, es decir, tenía una parte infantil o una parte de juguetona y al mismo tiempo eh, enormemente sincera, como los niños. ¿Él estaba consciente de eso? Quizás tenía, o sea, que tenía mucho sentido del humor, me reí mucho con Pepe, muy irónico, muy sarcástico, Sí, eh, con capacidad de reírse de sí mismo. Aquel que se ríe de sí mismo, yo lo valoro dos veces más, claro. ¿no? Muy Era gracioso, a berrinchudo mí como me... niño también, ¿no? Sí, 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 le venían los achaques, la cosa, y se ponía insoportable, pero, pero una cosa buena para destacar, eso que marcha atrás, o sea, que sabía, a medida que uno crece, me pasó también en el periodismo, que tuve líos con políticos, tuve líos con Sereni, tuve líos con Tabaré Vázquez, tuve también con Pepe. Tenía marcha atrás, Sí. Pepe. Capaz que no te decía me equivoqué, pero te tiraba una noticia, Ah, ok, ok. o dos. Y uno con el paso del tiempo, también, yo no soy el mismo que cuando empecé a hacer periodismo, entiende que no es lineal y que a medida que avanza el tiempo, no, no, como yo digo, le encanta decir me equivoqué, ¿no? Sí, Uno, no, nadie disfruta diciendo me equivoqué. Entonces, no, Pepe en eso realmente tenía marcha atrás. A veces se metía el orgullo en ese lugar, a veces donde se mete el orgullo, sí. este, y podía para adelante y reencontrar, porque era un tipo que hablaba con todo, literalmente hablaba con todo el mundo, Así es. literalmente con todo el mundo, ¿no? Esta Entonces, capacidad sí, de Pepe de ver fenómenos nuevos e incorporarlos a un discurso
de progresista y de justicia, que era su eje. Por ejemplo, en el caso de los matrimonios del mismo sexo y en el caso de la despenalización de la marihuana, ¿es una agenda que él adopta o es una agenda que él promueve? ¿Cómo viviste tú ese proceso con él? Yo creo que es una agenda que él adopta. Por eso vamos a situar cada persona en su tiempo. Sí, eh, y entender cómo se matrizan este tipo de iniciativas que colocaron a Uruguay en el centro de la escena mundial, sí, porque pasaron esas cosas en su gobierno. Agreguemos que en su época se despenaliza el aborto que había vetado el presidente Vázquez, de izquierda también. así es. Entonces, lo de Pepe capaz que él no era el súper entusiasta, pero él entendía las tendencias que operaban en la sociedad y él decía, yo no voy a ser quien obstaculice, tranque o dificulte tendencias que operan en la sociedad y que reclaman estas cosas. Y Ok. entonces sabía escudriñar, sabía leer cual cirujano político, yo digo, Sí. esos fenómenos que ocurrían en la sociedad y el cual entendía que debía dar respuesta. Eso te habla de Por eso alguien digo, profundamente sí, antidogmático. totalmente, exactamente. No se guiaba, Exactamente. digamos, por creencias inamovibles. No, no, un pragmático absoluto. Mire, me contaron, yo no sabía, Sudamericana publicó un libro de conversaciones con Noam Chomsky. Así es, de un joven mexicano, Saúl Alvidres, el Bueno, autor. bien. Me dicen, ahora estuve hace poco en la editorial, me cuentan que después de su relación y su vínculo con Mujica se fue a vivir a un campo, Noam Chomsky, a una chacra. Así es. Lo, los, Después de sus conversaciones, ¿no? lo convirtió, o sea, volvió converso a Chomsky, ¿no? Exacto. Sí, a un científico del lenguaje puro y duro, ¿no? Exacto. Que me dijeron que se dejó la melena, se dejó el pelo largo. Ah, qué maravilla. No, te voy a mandar el libro. Conozco además al joven que es el autor. Bien, con mucho gusto. Que él logró entrelazar a esas dos personalidades tan aparentemente distintas, ¿no? Bien. Pero aparte a ver, sus manifestaciones en tema del fútbol, cuando recibió a Luis Suárez, que cuando quedó fuera del Mundial de Brasil, Sí. cuando dice estos de la FIFA son unos viejos hijos de puta. Sí. ¿Y qué pasó después? Le dijeron de todo, cayó toda la cúpula de la FIFA, todo el mundo preso. Vino el FIFA Gate, así es. Exacto. Es decir, para cerrar esta deliciosa charla, Ernesto, se nos ha ido el tiempo como agua. ¿También observaste en Pepe Mujica una gran capacidad visionaria de adelantarse a sus tiempos, a sus momentos? Es un viejo que vio Órale, el mañana cotidiano. nunca se Eh, estancó. no, no se lo permitía. Y así como en su momento la sociedad uruguaya entendió que era el tiempo de Mujica, la sociedad uruguaya entendió ahora, el año pasado, que era el tiempo de alguien que Mujica, como dijo él, contribuyó a formar, a preparar como ese relevo de la barra que lo supere, que es el presidente actual, Yamandu Orsi. Un hombre de diálogo, un hombre que escucha, un pragmático, un político alejado del dogmatismo, Sí, eh, que estuvo tomando literalmente la bandera que le entregó
a Lucía la bandera uruguaya, como se entrega en esta, seguramente lo habrán visto Así es. en los videos, y literalmente fueron los que sostuvo el cajón con los restos de Pepe. ¿Te das cuenta? Que tal cual su compromiso, se cremaron los restos y, entiendo, fueron enterrados en el árbol que él pidió con su perra Manuela, y como él dijo, y lo sostuvo, y nosotros lo incluimos en el libro, ya está en su primera versión: después que deje de ser presidente, me voy a ir al pueblo Mujica, que yo estuve con él en el 2013, en el País Vasco. Sí. Voy a viajar con Lucía y voy a ir a un entierro que va a ser mi último, vieron entierro, el mío, y mi velorio va a ser mi último gran acto político. Y así fue. Exactamente. Exactamente. Pues muchísimas gracias, querido Ernesto. Un placer, un gusto. Este es tu canal también, las veces que quieras. Y creo que cuando salga la edición del libro, de la edición mexicana de este libro de Oveja Negra, Exacto. pues nos encantará también tener una plática contigo. Con mucho gusto. Lo mejor para ti, para versiones públicas, y que siga habiendo muchas versiones públicas. Un gusto, un honor y un privilegio estar en contacto con el pueblo mexicano a través del Canal 14. Muchísimas gracias, Ernesto, y a disfrutar un buen mate en honor a Pepe Mujica. Así será. Así será. Gracias. Gracias. Amigas, amigos, gracias por acompañarnos en esta edición de Versiones Públicas. Nos vemos en la próxima.